estamos en el Cañón del Colca y les vamos a contar absolutamente todo lo que hay que saber acerca de la caminata de 2 días y 1 noche. Les vamos a contar en qué consiste el tour, qué lugares van a visitar, cuánto tiempo les dan por lugar, si hay algún pago extra, qué van a comer y absolutamente todo. Así que atentos a este videito. Amigos, como saben, nos estamos yendo a un trekking de 2 días y 1 noche en el Colca y es muy importante que sepan qué cosas llevar y qué cosas no. Por eso les hemos hecho un pequeño bloqueo. Algo que no les puede faltar sí o sí es un buen bloqueador. Por más de que el Cañón del Colca se sitúe en un lugar donde hace mucho frío, eso no quita que el sol salga, pucha, con todas las ganas de hoy día le voy a dar cáncer a todos. Entonces es muy necesario que lleves un buen bloqueador. Amigas, aunque no estén con la regla, lleven protectores diarios y toallas higiénicas. Porque si de la nada tu periodo se vuelve loco y te viene en pleno Cañón del Colca, créeme que no venden en ningún lado. Como a Fátima, que literal le pasó que le vino la regla en pleno Cañón del Colca y estuvimos a punto de fabricar toallas higiénicas cortando nuestros polos. No es broma. Nada más decirles, pero igual les comentamos para que lo recuerden, que lleven champú, jabón, ¿qué más se usa para bañarse? Desodorante, jabón íntimo, peine, todo lo que ustedes usan para limpiarse. También es muy importante que lleven un buen par de lentes de sol porque, como les comentaba, sale mucho sol durante las caminatas de la mañana y eso puede dificultar su vista. Llévenlos. Amigos, también es muy importante que lleven un gorro, no sé, el que usan para cantar rap de repente, pero lo que importa es que les cubra del sol. Por más que el tour incluya varias de las comidas, es muy importante que lleven sus propios snacks para llenar acá a la bestia. Nosotros llevamos galletas Agua Light, compramos este paquete para llenarnos las dos. Y también nos compramos 2 paquetes de barritas de cereal para meterle, pues, ¿no? Olvídense de su calzón, pero no de esto. Agua. Mínimo 2 litros por persona, les diría yo. Y algo que nosotras nunca dejamos en casa es este tipo de calentadores. Son delgaditos y por dentro tienen como una felpa buenaza. Nosotros lo compramos en Gamarra y nos costó 15 soles. Lo pueden encontrar, lo venden en todos los lados donde venden panties, buenazo. Otra cosa que no te puede faltar si quieres vivir, buenas tabas para el trekking. No lleven la zapatilla tigre y digan, ay, lo voy a envolver con bolsa para cuando pase por zonas mojadas. No. Nosotros usamos estas tabas que son a prueba de meteorito, marca de North Face, que realmente se las recomendamos un montón. Es muy importante también que lleven una casaca que los pueda abrigar muy bien en temperaturas bajas y que no ocupe mucho espacio. Porque acuérdate, vas a estar caminando 2 días, no quieres andar con todo tu ropero en la espalda. Nosotros usamos esta casaca buenaza que tiene tecnología que abriga, calienta. Es como que una smart casaca que te abriga siempre, por más que esté escalata por dentro. Y también es de la marca de North Face, también la recomendamos un montón. Amigos, después del primer día de caminata van a quedar con la mitad de la tierra del Colca en el cuerpo. Y donde van a pasar la noche hay una ducha, entonces lleven una toalla, si es posible de microfibra, porque ocupa mucho menos espacio. Si no, la que ustedes tengan, la que se chorearon del telo, no importa, no juzgamos. Y también muy importante para que no les salga hongo, lleven sus chancletas. Llévenlas. Y esto es un opcional solamente por si acaso. En el hotel donde pasan la primera noche hay piscina y en el segundo día van por unos baños termales, entonces una ropita de baño caería pelo. No hay electricidad en ningún momento en la caminata, entonces es súper importante que lleven baterías externas. Nosotros usamos esta de 20.000 mAh marca Xiaomi, pero si no tienen esta pueden pedirle a todo su cuadro que les preste uno cada amigo de esas baterías pequeñas que los van a salvar de estar incomunicados. Todo esto más sus calzones, esas cosas que ustedes llevan, entren en una mochila pequeña, no lleven mochilas grandes. Nosotros llevamos esta de acá y como pueden ver es como que del tamaño de mi torso y eso tiene que ser más que suficiente, no lleven más. Si quieren vivir, no lleven más. Está de más decirles que si quieren llevan pijamas, si quieren llevan, no sé, 5 calzoncillos, una tanga, de elefantito, no sé, lo que ustedes quieran. Pero lo que no les puede faltar es lo que les acabamos de recomendar. Así que con esto y con la bendición de la Cruz de Motupe, vean cómo nos fue en el trekking. Amigos, este trekking es bastante duro. Por eso estuvimos entrenando en Bodytech desde mucho antes de hacer el viaje. Felizmente también tienen sede en Arequipa, donde fuimos a hacer nuestro último entrenamiento. A ver, ¿cuánto está cargando? Bueno chicos, acabamos de levantarnos, son las 3:30 de la mañana y estamos a punto de partir hacia el tour. Por favor amigos, si tienen una estampita, si creen en la Melchorita, la Cruz de Ayabaca, el Señor de Motupe, una oración por nosotros el día de hoy, que no sabemos cómo vamos a terminar. Nosotras tomamos este tour vía explore.pe, un portal online que ofrece tours y experiencias increíbles en todo el Perú.
El viaje es de aproximadamente 3 horas y pasas por lugares bastante fríos. La primera parada será para tomar desayuno, que, ojo, viene incluido en el pago que realizas por el tour. Es súper importante empujarte todo lo que puedas para tener hartas fuerzas durante el trekking y no gastar nada por allá porque me ha hecho que te vas. Sácale el impuesto al desayuno y cómete hasta la mantequilla solo, amigo. Después de un buen papeo, continúas el viaje unos 30 minutos hasta llegar a las casetas del control del cañón. Hola amigos, acabamos de llegar al punto en el que todos tenemos que bajar del bus para acercarnos a la caseta de información donde se paga la entrada. Este costo no está incluido. Si eres peruano te costará 20 soles, si eres estudiante 5 solcitos y si eres extranjero, caballero nomás paga tus 70 soles. Después de esa, la siguiente parada es el mirador de la Cruz del Cóndor. Amiguiños, acabamos de llegar al mirador de la Cruz del Cóndor. Sí amigos, así que solamente tenemos 45 minutos de estar aquí, así que vamos a rezarle a la Beatita de Humay para que el bendito cóndor aparezca así rápidamente. Bueno amigos, estamos aquí en el mirador, hay bastante gente como pueden ver, así que tienen que elegir un muy buen sitio para poder tomar foto y ver a los cóndores. Aquí en la zona de allá hay otro mirador. Si vienen tiempo pueden ir caminando hasta allá. Nosotras tuvimos muchísima suerte. Nos tocaron unos cóndores que parecía que se habían metido Red Bull y pichicata. Estaban volando como locos desde que llegamos. Terminamos de ver a los cóndores y continuamos el viaje hasta el inicio de nuestro trekking. Amigos, acabamos de llegar al punto inicial del trekking de 2 días. Desde este punto ya no hay señal de celular, ya no hay más baño. En teoría, después de aquí nos espera una caminata de 7 horacias. Prepárense. Desde que hemos llegado ya hemos hecho 2 paradas cada 15-20 minutos, donde el guía se detiene a explicarnos qué pueblos hay en la zona de abajo que vamos a visitar. Hemos venido en una super temporada porque ya terminó la temporada de lluvias y el Valle del Colca sigue totalmente verde y lindo, pero ya en una semana se va a poner amarillo y luego se va a poner marrón. Por esto lo ideal es venir entre quincena de febrero y quincena de abril. Soy el cóndor. El camino es bastante difícil, hay muchísimas piedras y el sendero es muy de bajada. Anda con mucha precaución. Traigan buenas zapatillas. Camina hasta llegar al puente, que es el fondo del cañón. Ahí hay un señor que te pedirá tu ticket de ingreso, lo verificará y te dejará pasar. De ahí se vienen un par de subiditas pendables, pero luego el camino se pondrá llano. Ya hemos descendido totalmente del otro lado del cerro y ahora estamos yendo por este caminito bastante agradable y menos accidentado que el anterior. Y bueno, por acá vamos a seguir avanzando hasta llegar al pueblito donde nos toca almorzar. Ya estamos un poco tarde, pero tenemos que apurarnos. Amigos, acabamos de llegar a la zona de almuerzo. Somos las últimas en almorzar porque nos demoramos un poco grabando y aparte como el camino es bastante accidentado hemos ido bastante lento. Y bueno, vamos a almorzar, nos incluye una sopita y un segundo que creo que es lomo saltado. Sí. Y de acá se sigue otra ruta para llegar al lugar donde vamos a dormir. Bueno amigos, después de almorzar ya vamos caminando unas hora y media más o menos y estamos rumbo al lugar donde nos vamos a quedar. Solamente tenemos en la mente ya querer llegar y meternos a la piscina porque hay una piscina con agua termal. Aunque el camino es más llano y menos accidentado, ya estábamos pidiendo la eutanasia. Indiana Yupanquillón. No falta nada. Estamos en lo más profundo del Valle del Colca. ¿Y qué hemos encontrado? Un preservativo. ¡Un preservativo! Llegamos al hospedaje a eso de las 5 p.m. Estas ilusas pensaban que se iban a bañar en la piscina, pero lo único que pasó es que caímos muertas como sacos de papas. Al día siguiente iniciamos la caminata antes del amanecer. Hola amigos. Empezamos a caminar cuando aún era de noche. ¡Vamos! ¡Quiero un adobo!
La caminata es muy ardua y tienes que lograrlo sí o sí antes de que salga el sol, si no morirás. Por fin. ¡El lugar del triunfo! Cuando al fin llegamos a la cima, vimos a una chinita meditando, a un chico pensando en su ex. Realmente el paisaje es de 100 puntos. Ya estamos rumbo al desayuno, amigos. ¿No, Fati? Así es, ya acabamos de terminar la subida, que ha sido bastante dura. Bueno, amigos, recién comenzamos a grabar el desayuno porque estábamos hambrientos y nos hemos mojado todo esto como unos salvajes. Justo en el hostel hemos conocido a Amrepía, que es doctora, es una gran mujer, y nos ha acompañado también en el tour de 2 días. Lo máximo, amiga. Lo logró. Unos saludos para tu barrio. Saludos a mi gente de Rioja, a mi gente de Lima, Esa. Bamba, Tarapoto. Intercultural, amiga. Y después del papeo, continuamos con el paseo. Acá la gente está recién reviviendo después de todo el camino. Se han dado cuenta que no tienen piernas y que no las recuperarán nunca más en su vida. Me las quiero amputar. Hola, amigos, estamos en la primera parada, en la parte del regreso ya a Arequipa, por fin. Y nos han traído este mirador súper bonito donde se puede ver un río un poco seco abajo y también se ven todos los pisos escalonados del valle. Yo quiero salir porque esta piedra me está violando. Ten cuidado. Ya. Todo por los likes. No mueras. Luego del mirador, fuimos hasta el distrito de Maca, donde se hace una breve parada. Amigos, en este lugar ofrecen fotografías con aves que no deben ser atadas. Estas aves son animales salvajes y su lugar es en la naturaleza y no en la ciudad, amarradas para que los turistas se tomen fotos con ellas. No colaboren con este tipo de maltrato, por favor. Ya nos quedan pocos minutos por acá. Como ya les comentamos, acá es para poder bajar un rato del auto, tomarte unas fotos. Está la plaza, una iglesia bastante antigua. Ahí para comprar artesanías, para comprar de repente y tomar un trago que se llama Colca Sour. Y para ir al baño, muy importante, está un sol un poco caro. Luego de la visita a Maca, nosotras nos dimos una escapada para hacer zipline. Amigos, estamos aún en el Colca, es nuestro segundo día y nuestros amigos de Explore nos han dicho que se puede hacer zipline acá en el valle. Y como nunca lo hemos hecho, estamos aprovechando esta oportunidad para hacerlo. Aunque ella es un poco miedosa, igual lo va a hacer. Yo San Juan. Amiga, ¿qué lo va a tener? Fátima, ¿lista para volar? Estoy lista. Ok, Leandro, dale vuelta. ¿Qué tal? Bien, me hice la pizza solo una vez. La experiencia estuvo buenísima, sobre todo por la vista increíble que tienes del cañón desde lo alto. ¿Estás lista? No, un poquito. ¿Listo o no? Ya te vas. Después del zipline, volvimos al recorrido del tour justo para la hora de almuerzo. La movilidad te deja en una zona donde hay varios restaurantes con menú desde 9 soles. Nosotras nos arrebatamos y decidimos comer un buffet de 25 soles que no estuvo mal, pero si volvemos iríamos por el menú de 9. El tour continuaba y ahora tocaba ir a un mirador de volcanes. Fátima se murió. Estoy muy cansada. Afuera hace mucho frío. Y como no está despejado el cielo, preferí quedarme acá. Carita. Más aladas nosotras, todo estaba nublado y no vimos ni Michi, pero sí vimos muchas apachetas. En este lugar hace muchísimo frío, amigos, así que a ponerse el casacón. También pasamos por una reserva donde se podían ver muchas llamas y alpacas, pero de lejitos nomás, amigos, siempre respetando su espacio. Con esa última parada finalizó nuestra travesía de 2 días y 1 noche en el Cañón del Colca. Si deseas ir solo un día, descuida. En la página de explore.pe puedes encontrar la excursión del full day y también muchas otras de tu interés. Pero no podemos irnos sin antes dejarles La escuelita misia.
El tour de trekking de 2 días y 1 noche en el Colca vía explore.pe nos costó 159 soles. El ingreso al cañón del Colca nos salió 20 soles. Los taxis para hacer zipline nos costaron 16 soles ida y vuelta. Hacer zipline nos costó 60 soles. Y el almuerzo del último día te puede costar 9 soles. Todo esto hace un total de 264 soles por el tour de 2 días y 1 noche más zipline en el cañón del Colca. Y si no quieres hacer zipline, te cuesta solo 188 soles incluyendo todo. Manito arriba si les ha gustado este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Aprovecha y también síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todos nuestros viajes. Y ya sabes, ¡Taperimicro!